Hola, Hola, ¿cómo estás? Yes, that's all I know. es todo lo que sé, That's all I know. es todo lo que sé. I regret not paying attention. I took 2 years of Spanish in high school. Me arrepiento de no haber aprendido español en la escuela. So how are you guys doing? ¿Cómo están? Good? Very good, very good. So yeah, my name's Devon. I'm from Arizona in the United States. Mi nombre es Devon, soy de Arizona. I'm a pastor there at another Calvary Chapel in Phoenix. Soy un pastor ahí en una iglesia de Calvary Chapel en Phoenix. I just turned 29. I have 2 kids and a beautiful wife. We've been married for 7 years this year. Acabo de cumplir 29 años, tengo 2 hijos y acabo de cumplir 9 años de casado. I believe we have a picture of my family. Here they are. Ahí está su familia. Yes, it's my little son, Mi Augustine. hijo, Agustín, He is a year and a half. que tiene 1 año y medio. And this is his love language is hitting. The way that What? you know the way that you know he loves you is he hits you. Oh, ok. Su lenguaje de amor es que te golpea. And the way that you know that my daughter Genesis loves you is if she's sassy to you. Y la forma en la que sabes que mi hija te ama es porque te fastidia. Se llama Génesis. And then this is my wife Ellie, and that's where Genesis gets her sass from. Y ella es mi esposa Ellie y mi hija sacó lo de mi esposa. Hey, has anyone been to Arizona? No. ¿Alguno aquí ha estado en Arizona alguna vez? Let me do you a favor. Don't go there at this Les time voy a of hacer un year. favor, no vayan. It is the day before I left. It was 114 degrees. Antes de que yo venga estaban en 48 grados In July and August, it gets up to 120 degrees. y de julio hasta agosto están en 120. Yeah. So me, all right, it's crazy, right? Está So loco, me and ¿no? me and the sun have a love-hate relationship, is what you'd call it. Me and the sun, I love the sun and I don't like the sun at the same time. Ok, yo amo el sol básicamente. So when I leave the sun, when it gets cloudy, I realize how much I miss it. Y cuando como he dejado el sol y ahora veo las nubes aquí en Lima, me doy cuenta de que realmente extraño el sol. But I don't miss it when it's 120 degrees outside. Pero no lo extraño cuando está en 120. But I was thinking about it and I did some research and we actually need sunlight to be healthy. Y ahora me acabo de dar cuenta, después de haber hecho una investigación, de que nosotros necesitamos el sol para estar sanos. Our biology requires that we get sunlight on a regular basis. Nuestra biología, nuestro cuerpo necesita sol para poder estar saludables. We get vitamins from the sun. Obtenemos vitaminas del sol. We get our immune system is better when we get sun on a regular basis. Nuestro sistema y nuestro cuerpo se pone mucho mejor, más saludable. Our bones are stronger and our mood is better. Nuestros huesos se ponen más fuertes. And if we think about it on the opposite end, we're Y not si lo supposed vemos to live en in the la dark. forma contraria, We're not supposed to live in the dark. no se supone que nosotros debemos vivir en la oscuridad. When we live in the dark, we're depressed and sad. Cuando estamos en la oscuridad, nosotros vivimos deprimidos. Our immune system doesn't work the same way it does. Nuestro sistema corporal no funciona bien. We are less healthy when we live in the dark. Estamos menos sanos cuando vivimos en la oscuridad. And I think there's spiritual application here. Y creo que hay una aplicación espiritual aquí, Because the Bible uses the themes of light and dark regularly. porque la Biblia usa o habla acerca de la luz y la oscuridad. Light in the Bible represents spiritual clarity La luz en la Biblia representa claridad espiritual and life. y vida. And then darkness in the Bible represents spiritual ignorance Y la oscuridad en la Biblia representa ignorancia espiritual. and brokenness and inability to see God. Y la inhabilidad de no poder ver a Dios, de estar roto. And the Bible actually tells us that we should live in the light. Y la Biblia en realidad nos dice y nos manda de que nosotros debemos vivir en luz. And I think this morning what I want to do is talk about what that means practically. Y esta mañana lo que quiero hablar es compartirles qué es lo que significa de forma práctica vivir en luz. And I think one of the most practical things that we can do to live in the light Y creo que la cosa que nos hace de forma más práctica poder vivir en la luz is to love one another. es amarnos unos a los otros. And I think that's exactly what John tells us in his first letter. Y creo que esto es lo que Juan nos dice exactamente en esta primera carta. And so if you would, please turn with me to 1 John chapter 2. Así que, por favor, si podemos ir a primera de Juan, capítulo 2, And we're going to read verses 7 through 11. del versículo 7 al 11. Say amen when you get there. Pueden decir amén cuando estén ahí. Pastor, un momento. ¿Alguno de ustedes
le falta Biblia o necesita Biblia, si puede levantar su mano, por favor. ¿No? Is everyone there? Amen? No, you got it. Yeah, it's okay. Take your Ya time. tienen el versículo, pueden decir amén. Primera de Juan 2, del 7 al 11. All right. Okay, starting in verse 7. Versículo 7. Beloved, I am writing to you no new commandment, but an old commandment that you had from the beginning. The old commandment is the word that you have heard. At the same time, it is a new commandment that I am writing to you, which is true in him and in you, because the darkness is passing away and the true light is already shining. Whoever says he is in the light and hates his brother is still in darkness. Whoever loves his brother abides in the light, and in him there is no cause for stumbling. But whoever hates his brother is in the darkness and walks in the darkness and does not know where he is going, because the darkness has blinded his eyes. Queridos hermanos, lo que escribo no es un mandamiento nuevo, sino un antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, lo que escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad. En ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. As followers of Jesus, there's a new commandment given to us in Christ. Así como Dios nos está dando un nuevo mandamiento en Cristo, And John is actually referring to a specific moment that Jesus has with his disciples on the night that he was betrayed. y aquí Juan está hablando acerca de un momento específico en el que pasa con sus discípulos, Specifically in John chapter 13, verses 34 through 35. específicamente en Juan 13, Yeah, 34 through 35. 13. 34 al 35. And he says this. He Y él dice says, esto. a new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You also are to love one another. By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. The significance in this moment is that Jesus is giving a command. La importancia, el significado principal de este momento es que Dios está dándoles un mandamiento nuevo. And this is actually him revealing something about who he is. Y esto es en realidad algo que Jesús está revelando acerca de quién es Él. In the Old Testament, who gives the law to Moses? Y en el Antiguo Testamento, ¿quién le da la ley a Moisés? God gives the law to Moses. Dios se le da a Moisés. And it's only God who can give us command. Y es solo Dios el que nos puede dar un mandamiento. It is only God that sets the standard by which we live our lives. Es solo Dios el estándar de la forma en la que nosotros debemos vivir en nuestras vidas. And so Jesus is declaring something about who he is. He's saying that I am God. Y Dios está declarando algo de quién es Él. Él dice, yo soy Dios. And so what this means is that these words have authority over our lives. Y lo que realmente significa es que esas palabras tienen autoridad en nuestras vidas. This is a significant standard for what it means to follow Jesus. Esto es un estándar muy importante de lo que significa seguir a Jesús. To love each other as Jesus loved us. Amarnos los unos a los otros así como Dios nos ha amado. And there are three parts to this command that Jesus gives. Y hay tres partes dentro de este mandamiento que Jesús da. Jesus says, love each other Jesús dice, ámense los unos a los otros, as I have loved you, así como yo los he amado. and by this people will know that you are my followers. Y así las personas, la gente sabrán que ustedes me aman. Once Jesus was asked, what is the greatest commandment? ¿Cuál es el mandamiento importante que nos And he está dando actually aquí? gives two commands. En realidad nos da dos mandamientos. Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, Ama a Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente y tus fuerzas. and love your neighbor as yourself. Y ama a tu hermano, a tu vecino, así como And también me amas. essentially what Jesus is saying is that everything that God desires of us is summed up in these two things. That everything that God desires of us or wants of us is in these two commands. Y todo lo que Dios requiere o nos pide a nosotros está dentro de estos dos mandamientos. That when we love God and love others, we're doing what God has called us to do. Que amemos a Dios y que amemos a nuestros hermanos. And this is foundational to what it means to follow Jesus. Y esto es el fundamento principal para seguir a Jesús.
This is Christianity 101, if you will. Esto es el cristianismo en realidad entre nosotros. That's why John says, I'm writing to you nothing new. You should already know this. Así como le dice a Juan, no he escrito algo nuevo, ustedes ya lo saben. That this is the command that God has given us to love each other. Este es un mandamiento que Dios nos da de amarnos los unos a los otros. Now, unfortunately, the world that we live in has set us up to do the exact opposite. Y lamentablemente vivimos un mundo en el que vive de forma contraria totalmente. Our world is full of distractions Nuestro mundo está lleno de distracciones and things that take our attention away from being in relationship with one another. y nos quita del camino en el que estamos teniendo nuestra relación con Cristo. Isolation has become so much more normal since the pandemic. El alejarse, el esconderse se ha vuelto súper normal desde la pandemia. And not only that, but your brokenness will tell you that you need to hide. Y realmente te das cuenta, cuando tú estás roto, tú quieres esconderte. What's the first thing that Adam and Eve did when they sinned in the garden? ¿Y qué es lo primero que hizo Adán y Eva cuando fueron encontrados por Dios en el jardín? They hid themselves. Ellos se escondieron. They isolated themselves from relationship with God. Ellos se escondieron, se alejaron de esa relación que tenían con Jesús. Your brokenness, your struggles is going to tell you to hide. El hecho de que estés roto, las cosas que estás pasando que son difíciles, te alejan de Dios. Your struggles are going to tell you to isolate yourself from your brother and sister in Christ. Tus problemas, esas cosas que estás pasando que son difíciles para ti, te van a decir que tienes que alejarte de Dios. The things that you struggle with are going to tell you that you should live in the dark, away from everyone. Esas cosas te van a decir que debes alejarte e irte a la oscuridad. And since we have all these things fighting against relationship with one another, Y son todas estas cosas las que están luchando con la relación que tenemos los unos a los otros. we're going to have to fight for fellowship. Vamos a tener que luchar por tener esa comunión, ese compañerismo entre hermanos. We're going to have to refuse to allow our brokenness to isolate us. Vamos a tener que evitar y no dejar que esto que tenemos roto dentro de nosotros, estas cosas malas, nos hagan escondernos de Dios. We're going to have to refuse to let anything get in the way from doing what Jesus called us to do, which is to love one another. Vamos a tener que alejarnos de esas cosas que nos impiden hacer lo que Dios nos ha mandado, el amarnos los unos a los otros. We're going to have to fight for fellowship. Vamos a tener que luchar por tener ese compañerismo, esa comunión en comunidad como cristianos. And if we need an example to look to of what it means to love one another, Si necesitamos un ejemplo de lo que significa amarnos los unos a los otros, we don't need to look any further than Jesus. no necesitas mirar a otro lado más que a Jesús. There's actually specific moments that I think Jesus is referring to Hay muchos puntos específicos en los que creo que Jesús se estaba refiriendo a esto. when he tells his disciples in John 13 to love one another as he has loved them. Cuando le dice a sus discípulos en Juan 13 que deben amarse los unos a los otros. It's moments before he says those words in the first part of John 13. El momento en el que habla acerca de esto antes en Juan 13. Hey, why don't you turn there with me to John chapter 13? We'll look at verses 1 through 17. Los invito a que puedan ir a Juan 13. Ok. Del 1 al 17. Juan 13 del 1 al 17. Yes. Say amen when you get there. Digan amén cuando ya lo tengan. All right. Before we read this, I want us to think about something. Antes de que leamos esto, quiero hablar acerca de algo. In Matthew, Mark, Luke, and John, they En put Marcos- a different story here. En Marcos, Mateo, Lucas. At Matthew, Mark, Luke, and John, they put a different story here. Oh, ok. En los evangelios hablan acerca de una historia distinta. In Matthew, Mark, Luke, and John, at this point, they record the Last Supper, En este momento están hablando acerca de otra cosa. where Jesus has communion with his disciples for the Oh, first está time. hablando acerca de la comunión, en la Santa Cena que está teniendo, la Cena del Señor con sus discípulos. Instead, John puts this story we're about to read, Y en vez de eso, en Juan, él pone esta historia de acá. which I think he's trying to tell us something about how significant this moment is. Y realmente me doy cuenta de que él quiere hablarnos de un momento que realmente tiene importancia en este momento. This is the moment where Jesus washes his disciples' feet, Este es el momento en el que Jesús lava los pies de los discípulos. which is the demonstration of God's love for us Y esto es la demostración, una demostración clara del amor que Dios nos tiene. and is to be an example of how we love each other. Y este debe ser un ejemplo de cómo debemos amarnos los unos a los otros. Let's read John 13, 1 through 17. Leamos Juan 13 del 1 al 17. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había
dado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios, y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar a mí los pies? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, Jesús respondió, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús contestó: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro dijo: entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Back when Jesus and his disciples lived, Retrocediendo donde estaban viviendo Jesús y sus discípulos, everyone walked everywhere, todo el mundo en ese tiempo caminaban a todo lado, no tenían transporte. and they wore sandals, Y ellos usaban sandalias, and so everyone's feet were gross. así que los pies de todos estaban sucios. They were cut and beat up and bruised and Tenían dirty. cortes, golpes y siempre estaban sucios. And so when you would come to someone's house for dinner, Así que cuando tú ibas a la casa de alguien para cenar, they would have a servant there to wash your feet before you came into their home. ellos tenían un empleado, un sirviente que lavaba los pies a las personas antes de que tú entres a la casa de la persona que te invitó. This was the job of a slave. Eso era el trabajo de un esclavo, de un sirviente. And it was this job that was so below anyone of Jesus' status. Y este era un trabajo que estaba muy por debajo de la autoridad y del estatus que tenía Jesús. And yet Jesus takes off his outer garments, Jesús se quita su manto, wraps a towel around his waist, se lo amarra a la cintura, lowers himself se agacha to wash his disciples' feet. para lavar los pies de sus discípulos. This is what it means to love one another. Esto es lo que significa amarnos los unos a los otros. It's a demonstration of humility where we lower ourselves El hecho de arrodillarnos, de ponernos por debajo, es un ejemplo de humillación, de humildad, for the sake of the person sitting right next to us. por el bien de la persona. That's what it means to love each other. Eso es lo que significa amarnos los unos a los otros. To do the job that no one else will do. Hacer el trabajo que nadie más en su propio deseo haría en realidad. And to not be afraid to get our hands messy. Y de no tener miedo de ensuciarnos las manos. It can be easy to try to protect our lives so that we don't get dirty or messy from other people's circumstances. Y sería súper fácil el hecho de protegernos a nosotros mismos, de apartarnos de esa suciedad de las personas para no poder tener problemas. And yet the call is to do the exact opposite, is to go and get our hands dirty just like Jesus did. Y lo que Dios nos llama en realidad es a hacer todo lo contrario, el ir y ensuciarnos las manos. The call to love one another is a call to get messy. El llamado de amarnos los unos a los otros es el llamado de ensuciarnos. And if you think about it, that's what the gospel is all about. Y si se ponen a pensar, en realidad esto es lo que el evangelio es acerca. God, Dios up in the clouds, far away, separate from humanity, abrió los cielos, se separó de la humanidad, comes down and clothes himself in humanity, viene a nosotros y se une, se junta con nosotros en la humanidad. takes on the brokenness of what it means to be human, Agarra lo que es todo lo que nos tiene roto, la maldad de este mundo. and lowers himself to the point of death, is what Philippians 2 Y se says. arrodilla, se rebaja. The death of a criminal. The death of a criminal. Por la muerte terminal. So that he could save us from our sins. Así que él podía salvarnos a nosotros. So that he could wash our feet. Y así él podía lavarnos nuestros pies. And not only did he die, but he rose from the grave. Y él murió y resucitó de entre los muertos. Physically, literally. Físicamente y espiritualmente. 3 days later, the tomb was empty.
3 días después la tumba estaba vacía And he ascended to the Father and is at the right hand of the Father. y él ascendió al cielo y se sentó a la derecha del Padre. God himself got messy. Dios en sí mismo, él se ensució. God himself got his hands dirty Él mismo tuvo sus manos sucias for our sake. por nuestro bien. And that's the example that we Es el need to ejemplo follow. que tenemos que seguir. That's the example that we need to live by when loving one another. Es el ejemplo que nosotros, por el cual nosotros tenemos que vivir, el amarnos los unos a los otros. And what is it that should motivate our love for one another? ¿Y cuál debería ser nuestra motivación para amar los unos a los otros? What is it that should motivate us to get messy? ¿Cuál sería la motivación para ensuciarnos en realidad entre It's our nosotros? love for one another. Es nuestro amor por los unos a los otros. So before I became a dad, Así que antes de yo convertirme en papá, babies were kind of gross to me. los niños me daban como que cositas. My cousin puked on me once and I almost threw up. Mi primo me vomitó una vez. But now that I became a dad, I'm Pero okay ahora, with it. pero ahora que me he convertido en un papá, ya puedo vivir con eso, normal. I've been pooped on, He sido vomitado, I've been thrown up on, Um, I've been peed on, han orinado en mí, but it's okay pero está bien, because I love my children. porque amo a mis hijos. It's a love that motivates me to be okay with the mess. Es un amor que me permite estar bien, sentirme bien con la suciedad. And it's your love for one another that should motivate your willingness to get messy. Y es el amor que tenemos los unos a los otros lo que nos debe motivar a ensuciarnos. Not to preserve yourself from someone else's circumstances, No de alejarnos, de cuidarnos de la suciedad de la otra persona, but to lower yourself and get into the mess with them. sino que rebajarnos, humillarnos por el bien de la otra persona. And when we do this, when we love like this, Y cuando nosotros hacemos esto, seremos amados así. it shows the world that we follow Jesus. Y mostramos al mundo que nosotros seguimos a Jesús. Sharing your faith can be a scary thing. Sharing Jesus with someone else can be a scary thing. Okay. Compartir de Jesús puede dar miedo. You get nervous about all the questions that people could ask Puedes tener miedo de todas las preguntas que pueden hacerte acerca de Jesús and not having the answer. y no tener las respuestas. But can I submit to you Pero puedo decirte that your ability to share Jesus with someone else begins way before the conversation? que el compartir del Jesús a las otras personas empieza mucho antes de en realidad hablarles de Jesús. That your ability to share Jesus begins with your love for each other. Que el hecho de que tú compartas de Jesús empieza cuando ya estás amando a los demás. Sharing Jesus is not just a moment in a conversation. Sharing Jesus is not just a moment in a conversation. Okay. Compartir de Jesús no es solo un momento en el que tú estás hablándole de Jesús a la otra persona. It's the life that we live together Es that la vida shows en la que people vivimos juntos, en la que mostramos el who amor, Jesus is. el que es Jesús. Lima should be able to look into this church and see exactly what the gospel is. Lima debería ser capaz de ver a esta iglesia y ver exactamente lo que dice la palabra. They should see a demonstration of love to one another that is so pure that they want to know why. Ellos deberían ser capaces de ver el amor que nos tenemos los unos a los otros y poder ver lo puro que es. There's an early Christian letter Hay una carta written to a Cristiana. man named Diognetus. Escrita a un hombre que se llamaba Diognetus. Diognetus he was the teacher of the Roman emperor back then. Él era un profesor de los romanos, emperador romano. Have you guys ever seen the movie Gladiator? ¿Han visto la película Gladiador acá? Anyone ever seen that ¿Alguno? movie? Yeah. Sí. Marcus Aurelius, you know Marcus Aurelius, the main character? ¿Conocen a Marcos Aurelius? Yeah, in history he became the emperor. En la historia, él llegó a ser un emperador And Diognetus was his teacher. y Diognetus fue su profesor. So he was a very smart man. Así que él era un hombre inteligente. He could have asked anything about Christianity. Él podía preguntar acerca de cualquier cosa acerca del cristianismo. And he did have a lot of questions. Y él tenía muchas preguntas, But one of the biggest questions that he had, pero una de las preguntas más grandes e importantes que él tenía, one of the biggest questions that the person who wrote this letter was trying to answer, una de las preguntas más grandes que tenía de esta persona que estaba escribiendo esta carta, was why do Christians love each other so much? era ¿por qué los cristianos se aman tanto? During that time, to love each other in the way Jesus loved us was considered weakness.
En ese tiempo el amar de la forma en la que Jesús amaba era como mostrar debilidad. In Roman society, there was nothing about humility that was considered strong. En ese tiempo los romanos no sabían nada, no conocían ni practicaban lo que era humillarse o rebajarse. And yet Christians were living in such love for one another, Y en ese tiempo los cristianos estaban viviendo en ese tipo de amor and that the world was seeing so much good from that, y estaban viendo algo mejor en el mundo. that Diognetus was blown away. Que Diognetus no lo había visto, se volvió loco cuando escuchó eso. He didn't know why they were living this way. Él no sabía por qué estaban viviendo de esa forma. And that was an opportunity to share Jesus with him. Y esa fue una oportunidad de poder compartir de Jesús con él. The world should look in and wonder El mundo nos verá y se va a preguntar why you love each other so much. por qué se aman tanto entre ustedes. And there are so many other questions. Out of all the questions that you could be scared of trying to answer, Y de todas las preguntas de las que tú podrías estar asustado de responder, when you share your faith with when you share Jesus with someone else, cuando compartes de Jesús a alguien más, the biggest thing that people are going to be curious about is the way you treat one another. la forma de la que van a estar más curiosos o van a querer saber, la pregunta que van a querer que tú les respondas va a ser, ¿por qué amas tanto a tus hermanos? ¿Por qué amas tanto a Dios? When you say you're a Christian, people watch you. Cuando tú dices que eres un cristiano, las personas te están mirando. Even if you don't know, they're looking. Incluso si tú no lo sabes, si no te das cuenta, ellos siempre te están mirando. They want to see how you treat each other. Ellos quieren ver cómo tratas a los demás. They want to see how you treat the people around you. Ellos quieren ver cómo tratas a las personas a tu alrededor. And that is going to be the opportunity to share Jesus with them. Y esa es la oportunidad que tienes para poder compartir de Jesús. That is the most powerful witness that we have, is to love one another. Eso es lo mejor que nosotros tenemos, el compartir y mostrar el amor los unos a los otros. Turn back with me to 1 John chapter 2. Vayamos otra vez a Primera de Juan capítulo 2. We're going to look back at verse 8. Vamos a ver el versículo 8. Primera de Juan 2, 8. Say amen when you get there. Digan amén cuando lo tienen, por favor. All right. 1 John 2:8, it says, "At the same time, it is a new commandment that I am writing to you, which is true in him and in you, because the darkness is passing away and the true light is already shining." Por otra parte, lo que escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. John says, the reason that I'm reminding you to love one another, Juan dice, la razón por la que les estoy recordando que se amen los unos a los otros because the darkness of this world is passing away and the true light is already shining. es porque la oscuridad ya está desapareciendo, se está yendo y la luz está brillando otra vez. And John talks about light and darkness a lot when he writes. Y cuando Juan está escribiendo en sus cartas, él siempre habla acerca de la luz y la oscuridad. And the true light that he's talking about is Jesus. Y la luz verdadera de la que él está hablando es Jesús. John 1:1-2 says this. Juan 1, 1 al 2 dice esto. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him not anything was made that was made. In him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Jesus is the light of the world. Jesús es la luz de este mundo. And what John is reminding us of is that Jesus has overcome and is overcoming the world. Y cuando Juan nos menciona que Jesús está venciendo al mundo, That even though we can look at the world and it seems like things are getting worse, incluso si nosotros estamos viendo que el mundo se está volviendo peor, as we sit in this room, God is restoring everything to himself. Mientras nosotros estamos aquí reunidos, Dios está restaurando todo. God is bringing everything back into its perfect order the way he meant it to be. Y Jesús está atrayendo todo para ponerlo en la forma original que Él quería. And the darkness cannot and will not overcome Jesus. Y la oscuridad no va a poder derrotar a Jesús. And the way that God is using his light to shine on this world Y la forma en la que Dios está usando sus vidas para que ustedes brillen en el mundo is through our love for each other. es a través de amarnos los unos a los otros. And as a matter of fact, the Bible even describes Jesus as the sun, S-U-N. Es un hecho que nosotros vemos incluso en la Biblia que describen a Jesús como el sol. The Old Testament describes Jesus as the dawning light on a dark world. Incluso en el Antiguo Testamento se menciona a Jesús como la luz. Malachi 4:2 says, "But for you who fear my name,
The Son of Righteousness shall rise with healing in its wings. En Malaquías 4:2 dice, pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerros bien alimentados. Isaiah 6, verses 1 through 5 says, Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. For behold, darkness shall cover the earth, and thick darkness the peoples. But the Lord will arise upon you, and his glory will be seen upon you. And nations shall come to your light, and kings to the brightness of your rising. Lift up your eyes all around and see. They all gather together, they come to you. Your sons shall become from afar, your daughters shall be carried on the hip. Then you shall see and be radiant. Your heart shall thrill and exalt. En Isaías 6:1 al 5 dice, el año de la muerte del rey Usías vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. We live in the light of Jesus by choosing to love one another and not hate one another. Nosotros vivimos en la luz de Cristo cuando escogemos el amarnos los unos a los otros, en vivir de esta forma y no odiar a los demás. Look back at verses 9 and 10. Vayamos otra vez a los versículos 9 y 11. Whoever says he is in the light and hates his brother is still in darkness. Whoever loves his brother abides in the light, and in him there is no cause for stumbling. Okay, decía, si us- 1 John 2, 9 through 10. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada que lo haga tropezar, pero el que odia a su hermano está en la oscuridad. En ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. You cannot hate your brother and live in the light. No puedes odiar a tu hermano y vivir en luz. It's not possible. To hate your brother is to live in darkness. No es posible amar a odiar a tu hermano y no vivir en la oscuridad. As a matter of fact, John equates hate with murder. Y es un hecho que nosotros vemos aquí en lo que está escribiendo Juan, que él compara el odiar con la muerte, con el matar. In 1 John 3, verses 11 through 12, he says this. En primera de Juan 3, 11 and 12. del 11 al 12, He says, For this is the message that you have heard from the beginning, that we should love one another. We should not be like Cain, who was evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own deeds were evil and his brothers were righteous. dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada que lo haga tropezar, pero el que odia a su hermano está en la oscuridad, en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Hate will hinder your worship. El odiar arruina la adoración que tú tienes hacia Dios. Matthew 5, 23 through 24, Jesus says this. En Mateo 5, del 23 al 24, dice esto. So if you're offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go. First be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Think about the weight of what Jesus is saying here. Piensa acerca del peso, del impacto que tiene lo que Jesús está diciendo acá. Jesus says if you're worshiping God, the thing you were created to do, Si aquí dice, si tú estás alabando al Señor por lo que tú fuiste, y esto es por lo que tú fuiste creado, stop doing that if you have a problem with your brother or sister. deja de hacer eso si tienes algún tipo de problema o rencilla con tu hermano. And go fix that first because your heart is not right before me. Y anda y arregla eso porque tu corazón no está bien en ese momento. He says, stop your worship Él and dice, go fix it. Él dice, para tu adoración, anda y arregla ese problema. That's significant. Eso realmente significa mucho, tiene un impacto.
That means that our heart needs to be right with one another so we can worship God. Eso significa que nuestros corazones tienen que estar bien con los demás, con nuestros hermanos, para poder adorar a Dios de una forma correcta. That's because the basis of our whole relationship with God is reconciliation. Eso es porque la base de nuestra relación con Cristo es la reconciliación. Reconciliation means restored relationship in the Bible. Reconciliación significa en la Biblia restauración, la restauración de nuestras vidas. And through Jesus' grace, God has restored us into relationship with Him. Y así dice que Jesús nos restauró a nosotros para poder tener una relación con Él. And if we don't practice reconciliation, it's not possible to worship God with the right heart. Y si nosotros no practicamos la reconciliación, no va a ser posible el adorar a Dios con un corazón obediente que esté de acuerdo a lo que Jesús quiere para nosotros. And if you make it up in your heart and you choose to live in the hatred of one another, Y si tú tienes tu corazón duro y no quieres vivir de la forma que está diciendo Jesús, el amarnos los unos a los otros, you make the decision to live in spiritual blindness. estás tomando la decisión de vivir en una ceguera espiritual. Look back at verse 11 of 1 John 2. Volvamos al versículo 11 de Juan 2. Verse 11 says this, "But whoever hates his brother is in darkness and walks in darkness, and does not know where he is going, because the darkness has blinded his eyes." Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad. En ella vive y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. I actually read an article recently of a lady who had a mental health problem. Hace poco leí un artículo acerca de una mujer que tenía un problema mental. She lived with the weird belief that she was meant to be born blind, Ella tenía esta idea loca de que ella había nacido ciega and no one helped her. y nadie la ayudó. And so she spent all of her life trying to figure out ways to blind herself. Así que ella pasó toda su vida buscando formas de poder volverse ciega. And this is a true story. One day she poured poison into her eyes and blinded herself. Esta es una historia real en la que ella un día tomó veneno y se lo puso en los ojos. And when I first read this, it made me feel sick. Y la primera vez que yo leí esto me hizo sentir mal, enfermo. And I was so sad for her that she was living in this brokenness. Y yo estaba muy triste viendo cómo esta mujer estaba viviendo en esta oscuridad, And that estando no one- toda rota. And that no one helped her. Y nadie la ayudó. I want you to think of or picture that feeling you're feeling right now. Quiero que te pongas a pensar de cómo te sentirías viendo eso. It feels gross and sad Se siente mal, se siente horrible, muy triste. that someone would do that to themselves. Que alguien se pueda hacer eso a sí mismo. If you choose to hate your brother, you might as well blind yourself. Si tú eliges odiar a tu hermano, te estás haciendo ciego a ti mismo. When you live in hatred, you spiritually mutilate your ability to see clearly. Cuando vives en odio, tú estás viviendo en una ceguera espiritual. You blind yourself to God's will for your life. Estás tapando tus ojos, te estás poniendo ciego a la voluntad de Dios. You live in darkness. Vives en oscuridad. And it would be sad if you blinded yourself. Y sería muy triste si tú te estás haciendo ciego a ti mismo. You have to make the decision to live in the light. Tú tienes que tomar una decisión de vivir en la luz. If you're taking notes, I want you to write this point down. This is what I want you to remember. Y eso es algo que realmente quiero que tú recuerdes. We live in the light by loving each other. Vivimos en la luz amándonos los unos a los otros. We live in the light by loving each other. Vivimos en la luz amándonos los unos a los otros. It is from that place that we live in abundance, Es desde ese momento en el que nosotros vivimos en abundancia, that we grow, que nosotros crecemos, that we have clarity, que tenemos claridad and that we live a life for God. y que vivimos una vida para Dios. We live in the light by loving each other. Nosotros vivimos en la luz amándonos los unos a los otros. So I want you to consider two things as we end here. Así que quiero que ustedes consideren un par de cosas. Do you have an issue with someone in your life? ¿Tienes algún problema, alguna rencilla con alguien en tu vida? Do you have dislike in your heart for a brother or sister in Christ? ¿Tienes este odio por algún hermano, por alguien que te hizo daño en tu corazón? If you do, you need to fix that Si tú tienes eso en tu corazón, es hora de que lo resuelvas, que lo arregles, because you're blinding yourself porque te estás haciendo ciego a ti mismo to the life that God wants you to live. y no estás haciendo lo que Jesús quiere que tú hagas, la vida que tú quieres que lleves. And it doesn't matter who was wrong or right. Y no importa quién estuvo bien o quién estuvo mal. It doesn't matter if that person gets what they deserve. No importa si la persona llega a recibir su merecido o no. If we all got what we deserved, we'd be going to hell. Si todos recibiéramos lo que mereciéramos, ya estaríamos ahorita en el infierno. That's the beauty of the gospel, is that we receive grace.
Esa es la hermosura de la palabra, que nosotros hemos recibido gracia, is that we get what we don't deserve. que nosotros hemos recibido lo que no merecemos, Forgiveness. perdón. Now, forgiveness doesn't mean that you forget what someone's done Perdonar no significa perdonar a alguien por lo que te ha hecho, or that you engage in a relationship that's unhealthy, o que vuelves a tener una relación que no era sana, but it does mean that you relinquish the control of that hurt in your heart pero eso significa que tú vas a poder controlar lo que tienes en tu corazón and give it to God. y dárselo a Dios. Forgive as you've been forgiven. Perdonar como hemos sido perdonados por Dios. So if you have an issue with someone in your life, you need to fix that Así que si tienes algún problema con alguien en tu vida, te animo a que puedas resolver eso, because we live in the light by loving each other. porque vivimos en la luz amándonos los unos a los otros. The second thing I want to ask you is, are you actively seeking fellowship? La segunda cosa que quiero que recuerden es el que debemos vivir en compañerismo, en comunión. I actually think that's the strength of your church here in Lima. Yo creo que esa es la fortaleza que tiene Koinonia aquí en Lima. The name of your church is fellowship. El nombre de nuestra iglesia, Koinonia, es compañerismo. And it makes me excited when I wake up and I hear people downstairs talking and having fun. Y me pone muy feliz, muy contento el hecho de que yo me levanto, salgo de mi cuarto, miro por las escaleras y todos están conversando, animándose. That brothers and sisters in Christ are enjoying each other's company, talking to one another, encouraging one another. Que los hermanos y las hermanas en Cristo están unidos, hablando los unos a los otros. And if you continue in that, if you grow in that, Y si ustedes continúan haciendo eso, crecen en ese aspecto, you'll change your district, you'll change Lima. gracias a eso van a poder cambiar Surco, cambiar Lima. God will use you to change Peru. Dios va a usarlos para cambiar Perú. God will change your families and your neighborhoods. Dios va a cambiar a tu familia y a tus vecinos. God will change where you work and where you go to school. Dios va a cambiar el lugar donde tú trabajas, donde tú vives. That is one of the most powerful things that you can do as a Christian, is love one another. Eso es la cosa más poderosa que tú tienes como herramienta para poder usarla dentro de la vida cristiana, amarnos los unos a los otros. So that's my encouragement to you this morning, is walk in the light by loving one another. Así que ese es mi ánimo en esta mañana, ámense los unos a los otros. I also want to say thank you guys for having me. It's really special that I can come a million miles away and feel like I have family. Y quiero decirles gracias a todos ustedes porque yo he venido desde muy lejos, incluso teniendo mi familia lejos. Even though we don't speak the same language, I still feel the love of Jesus. Incluso si yo no hablo el mismo idioma que ustedes, siento el amor de Dios entre nosotros. And I'm a brother to you in Christ. Y soy un hermano para ustedes en Cristo. And so I love you guys. Thank you guys for having me. Es por eso que yo los amo y quiero decirles gracias. Should we pray? ¿Podemos orar? Yeah. Jesus, thank you so much for being the Gracias, God who Dios. loves us, Gracias Dios por amarnos tanto, who lowered himself por humillarte, to show us what it means to love one another. para mostrarnos qué es lo que significa amarnos los unos a los otros. May we seek to live after that example. Gracias por darnos ese ejemplo, Would we live according to forgiveness? para vivir perdonando, Would we live according to reconciliation? para vivir en reconciliación. And would you give us the heart to see the person sitting next to us the way that you see them? Para darnos ese corazón de ver a las personas en la forma en la que tú las ves. Lord, I pray that you would inhabit our praises this morning. Te pido que tú recibas nuestra oración esta mañana. Lord, we thank you for who you are to us, Te agradecemos por quien tú eres con nosotros, that you're a God who does not change, que eres un Dios que no cambia, that you're a God who desires relationship with us. eres un Dios que ama y quiere que nos tengamos una relación contigo. Genesis says that it is not good for man to be alone. Génesis dice que no es bueno para el hombre estar solo, So may we not do this life alone. así que no deberíamos tener o llevar esta vida de forma Would you solos. make this church a place of strength Tú haces esta iglesia más fuerte where everyone loves one another in a powerful way, cuando nos amamos los unos a los otros and that they, Lord, would exist to show people that they love you. y así podrán ver los demás que nosotros te amamos a ti. We love you and we praise you, Jesus. Te amamos y oramos a ti, Padre. And we pray this in your name. Oramos esto en tu nombre. Amen. Amén.